Entonces, preparé una presentación que les voy a compartir y después podemos dejar el espacio para preguntas. Si yo termino un poquitito antes, si nos queda más espacio para el diálogo, mejor, ¿no es cierto? Bien. Yo les quiero comentar que ya hemos hecho estos mismos recorridos en otras diócesis y a lo mejor alguno ha participado, entonces puede que haya cosas que no sean muy novedosas de lo que van a ver, porque en realidad la estructura del programa es la misma. Entonces cuando uno hace esta bajada, digamos, a los profesores, hay temas que seguramente se van a repetir, pero siempre podemos nosotros ir tratando de dialogar en aquellas cosas que nos van pareciendo más importantes. Bien, voy a hacer este ejercicio de compartir pantalla y voy a corroborar que alguien me diga si se ve o no se ve correctamente. Se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Bien, bien. Entonces ahora ya vamos a comenzar. No sé, Germán, si usted va a ir grabando, va a dejar un registro, Sí, o después yo le mando el yo ya empecé a grabar porque generalmente todos los registros trato de guardarlos para compartirlos con los profesores, ya que los ya, profesores muy también bien. siempre nos piden las presentaciones de los expositores y ahora también los grabo para dejarlos publicados en la página del Facebook de la Vicaría, en la Ya. base de datos del Drive, del blog. Ya, bien. Bueno, entonces lo que me han solicitado que trabajemos hoy día tiene relación con la organización curricular de este nuevo programa de religión católica. Lo primero que quiero compartirles es el por qué es necesario una nueva EREC. ¿Por qué tuvimos que hacer un programa nuevo? Y esto se remonta a muchos años atrás. Nosotros somos una agrupación de académicos de distintas universidades que formamos la red de centros teológicos y desde el año 2013 empezamos a reunirnos con la intención de poder fortalecer nuestros programas de formación para profesores de religión. Varias de nuestras universidades tienen la pedagogía en religión. Entonces, frente a esa necesidad de poder ir mejorando nuestras propuestas, lo que estamos haciendo por los futuros profesores de religión, comenzamos a reunirnos y surge esta necesidad de mirar el programa vigente, el EREC 2005. Y necesitábamos tener también algunas herramientas para poder justificar que este EREC necesitaba de una actualización. Imagínense, yo lo estoy hablando casi de 6 años atrás. Y comenzamos un trabajo primero de investigación, porque respecto del tema de educación religiosa en Chile hay muy poco en temas de investigación seria, rigurosa, donde uno vaya levantando información desde los profesores, desde los estudiantes, desde los apoderados, hay muy poco. Y comenzamos a desarrollar un trabajo de investigación con algunas publicaciones, después levantamos unos diagnósticos a nivel nacional, todo dentro de este grupo académico. Y en el año 2018 comenzamos un trabajo en forma articulada con la Conferencia Episcopal, con esta Comisión de Educación Religiosa, donde se comenzó a trabajar con esta nueva propuesta de un nuevo programa para que nosotros pudiéramos ofrecer al sistema escolar un programa que estuviera a la altura de las otras asignaturas, compartiera el mismo lenguaje, estuviera un poco más sintonizado con lo que todos los otros profesores de las otras asignaturas tenían. Y en muchos casos que son los mismos profesores que hacen religión, porque sabemos también que varios de los profesores que hacen, por ejemplo, en educación básica, son profesores de educación básica, pero también hacen religión, sin necesariamente tener la formación de profesores de religión. Entonces ellos se encontraban también en esta tensión de que por un lado estaban súper avanzados en las otras asignaturas y en religión no. Bueno, con mayor razón los profesores que solo hacen religión. Entonces necesitábamos de manera más o menos urgente ponernos al día, y nosotros siempre decimos que el punto de inflexión de esto fue cuando aparecen las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio, y ahí ya no había que esperar más para levantar un programa nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un itinerario de trabajo que duró desde el segundo semestre del 2018 y parte del 2019,
donde se hicieron 3 asambleas a nivel nacional, que seguramente de esta diócesis también tiene que haber un par de representantes por vicaría, y hubo un equipo consultivo donde estábamos todos los académicos de la universidad, más un grupo de la conferencia episcopal, y fuimos desarrollando este trabajo. El resultado de él es este nuevo programa que, como ustedes bien ya saben, el 28 de mayo de este año ya fue oficialmente reconocido en el Ministerio de Educación, por lo tanto ya podemos decir que está vigente, pero sin embargo su implementación va a ser de a poco y esperamos que ya a partir del próximo año. ¿Por qué? Porque requiere este primer momento más de apropiación de parte de los profesores, que son quienes finalmente implementan el currículo. Entonces, ¿cuál es la gran necesidad? Primero, de atender a estos nuevos tiempos, no solamente a nivel curricular, nuevas normativas, marcos legales, la nueva Ley General de Educación, sino que también atender un nuevo escenario sociocultural que exige una propuesta renovada de la educación religiosa. Ya solamente centrándonos en el tema más bien curricular, ¿qué es lo que nosotros consideramos importante? Primero, que tenemos que atender primero a estos nuevos lenguajes, estas nuevas nomenclaturas que están presentes en el resto de las asignaturas, y ponernos en una misma sintonía, en un lenguaje común. Por lo tanto, la clase de religión tiene que aportar también al desarrollo integral, que son los grandes objetivos que tiene la educación en Chile, ¿verdad? El desarrollo íntegro de las personas en su dimensión afectiva, cognitiva, social, moral, ética y también espiritual. Entonces eso está por ley, y desde la educación religiosa sabemos que podemos aportar de una manera significativa al logro del desarrollo integral de los sujetos. Ahora, respecto también de otros elementos que aparecen en la fundamentación del programa, hay un nuevo enfoque de la clase de religión, una clase de religión que tiene como un eje transversal en sus propósitos formativos también, una nueva antropología, que seguramente es el tema que ustedes estuvieron trabajando ayer, si no me equivoco, que tiene que ver con una fundamentación teológica, ¿verdad?, de una visión de persona, una visión de hombre, de humanidad, que atraviesa toda esta propuesta curricular y que va después a materializarse en 3 ejes. También hay un enfoque desde el punto de vista curricular de una integración con otros saberes, con otras disciplinas, que también está presente en todo el programa, que es este carácter interdisciplinario, que hoy día no es una opción, sino que nosotros vemos que cada vez el trabajo con otros, y esto de integrar los saberes es más bien una exigencia, es un mínimo, digamos, que nosotros debiéramos ir integrando en nuestro quehacer. También cómo desde la clase de religión contribuimos a las habilidades para el siglo XXI, ¿no es cierto?, en estas 4 grandes competencias, que son las que están definidas por el Ministerio de Educación, estas competencias asociadas a la manera de pensar, a la manera de trabajar, a la manera de vivir con otros, y a la manera de pensar. Entonces, ¿de qué manera también desde la clase de religión uno aporta al desarrollo de estas grandes habilidades? Y bueno, el resultado de eso entonces es que en este programa se van a integrar estos elementos nuevos y se van a plasmar en un programa que es mucho más robusto curricularmente, y también en contenidos que dan estas posibilidades de diálogo con otras asignaturas, que es un poco más inclusivo que el anterior, si bien sigue siendo confesional, pero da la posibilidad para que desde la mirada antropológica puedan verse integrados también otras creencias, o esos estudiantes que de repente uno no sabe si están ahí porque quieren o porque están obligados. También es un programa que puede dar esas otras posibilidades que en el EREC eran un poco más difíciles, en el EREC 2005, de poder implementar. Respecto de, ya entrando en el mismo programa, seguramente estas cosas ustedes las saben mucho mejor que yo, que son las bases curriculares.
porque como ustedes bien conocerán, toda la nueva propuesta curricular está en base a estos nuevos elementos que son las bases curriculares, que vienen de alguna manera a reemplazar esto que nosotros denominábamos antes objetivos mínimos, contenidos mínimos obligatorios, objetivos fundamentales. Entonces esto es reemplazado por estas nuevas nomenclaturas que serían las bases curriculares. Aquí hay un tema bien importante porque uno debe entender que las bases curriculares son como una especie de paraguas, ¿no es cierto?, desde donde se van a ir situando después los programas de estudio. Entonces las bases curriculares me van a entregar un marco general de un conjunto de objetivos de aprendizaje que yo debiera trabajar, ¿no es cierto?, pero que después bajan, se concretizan o se hacen operativos en programas de estudio que se organizan en forma anual, con unidades, qué sé yo. Entonces, en ese sentido es bien importante entender que las bases curriculares pueden ser este paraguas, sobre el también se podrían alojar otras propuestas curriculares. Alguien puede decir, es que yo en mi colegio quiero hacer programas propios, que es como bien común, sobre todo en estos colegios que son fundaciones o de congregación. Bueno, entonces ahora tenemos este paragüita sobre el cual nosotros podíamos ir desarrollando estos programas propios también. Eso como primer elemento. Ahora, estas bases curriculares, ¿en qué consisten? Primero son un instrumento curricular que es prescriptivo. ¿Qué significa eso? Cuando algo es prescrito, es algo que yo no puedo obviar, no puedo dejar de lado, y por tanto, los programas de asignatura tienen que tener estos elementos incorporados, los de las bases curriculares. Es parte del currículum prescrito. Entonces, es como decir, el piso sobre el cual yo tengo que ir desarrollando después cualquier tipo de propuesta de programa. Las bases curriculares, ¿qué es lo que nos van a establecer a nosotros? En el caso de religión, establecen los objetivos de aprendizaje que van a definir estos desempeños mínimos, es decir, aquello que nosotros esperamos que los estudiantes vayan logrando durante el trayecto escolar, durante la trayectoria. Entonces, en esta trayectoria hay ciertos objetivos que queremos que los estudiantes logren. No yo como profesor quiero lograrlo, sino que quiero que mis estudiantes logren ciertos aprendizajes. Se cambia la terminología, ¿no es cierto?, de pasar de objetivo fundamental a objetivo fundamental transversal a objetivo de aprendizaje transversal. También al traducirse estos objetivos a objetivos de aprendizaje, son más evidenciables y de alguna manera al ser más evidenciables son un poco más fáciles de evaluar. Aquí hay un ejemplo que nosotros cuando revisamos el EREC 2005, por ejemplo, en tercero básico, hay un objetivo fundamental que dice que los estudiantes demuestran gozosamente cómo reciben el anuncio de la buena noticia, pero es una cosa así como demuestran gozosamente. Entonces uno puede decir, ¿y eso qué significa? ¿Cómo lo evalúo? Que los niños están sonriendo, que están contentos. Es muy difícil de poder evaluarlo al ser un indicador o al ser un objetivo. Entonces, si nosotros visualizamos ahora los objetivos de aprendizaje sin duda son más evidenciables, por lo tanto son más fáciles de poder evaluar. Y bueno, como ya sabemos, se cambia el lenguaje y se integran estas nuevas nomenclaturas. Estamos hablando, por ejemplo, de también lo que aparece en los otros programas, de la gran idea, del objetivo de aprendizaje, del indicador de evaluación, y de alguna manera esto permite que el programa pueda dialogar con las otras asignaturas porque comparten un lenguaje común. Y también va a facilitar los procesos de evaluación docente porque los profesores tienen que después, cuando completan sus portafolios, adaptarse a estos lenguajes que como que se tensionan. Dice, ¿y qué coloco aquí si aquí me están pidiendo un objetivo de aprendizaje? Entonces ahí, esto ya va a permitir irse alineando a estos otros instrumentos curriculares que son, por ejemplo, los procesos evaluativos de los profesores. Respecto de los programas de asignatura, ¿qué es un programa de asignatura? Primero tenemos las bases curriculares, donde vamos a encontrar los objetivos de aprendizaje, y después vamos a hacer la segunda bajada, donde están los programas. Y el programa, en el caso de religión,
Estamos hablando de un solo documento, pero que tiene estas 3 partes. Yo después les voy a mostrar la estructura del documento. Ahora estamos solo en las partes de las definiciones iniciales. Entonces, los programas de asignatura, ¿qué es lo que vienen a mostrarnos a nosotros? Una secuencia ordenada de cómo yo puedo trabajar los objetivos de aprendizaje, y entre ellos también me van a dar una estimación de cuánto podría demorarme en trabajar esos objetivos. Entonces vienen secuenciados en unidades. Entonces, si a mí ya me dicen, por ejemplo, este curso, el primero básico, tiene 4 unidades, uno como profesor más o menos intuye que serían 2 unidades en el primer semestre, 2 unidades en el segundo semestre. Y ahí uno va organizando, ¿verdad?, sus objetivos con un análisis que hay que hacer, ¿verdad?, para establecer cuáles serían los contenidos para las clases, para las unidades, etc. Entonces me da una posibilidad de organizar secuencialmente mis temas, mis objetivos en un año y así sucesivamente de primero hasta cuarto medio. Este programa, este librito que nosotros tenemos ahora, es de primero a cuarto medio. El preescolar está en elaboración en este momento. Bueno, ahí está lo que yo les estaba comentando, ¿no es cierto? Que permite una secuencia, ¿verdad? Establece un tiempo y permite organizar y orientar el trabajo pedagógico de un año escolar. Entonces el programa como yo les comentaba, de religión, está organizado en 3 ejes, y ahí se van organizando también los objetivos. Después yo les voy a ir mostrando todo eso con un ejemplo para que se entiendan mejor. Pero esto es a nivel como más conceptual. Entonces las bases curriculares serían el paragüita, y ya después esto, lo que está como en segundo plano de operacionalización, vendrían los programas. Ahora, pasando ya como más a la estructura del nuevo programa. El nuevo programa se organiza en 3 partes. En 3 partes. Primero, vamos a encontrar un primer apartado, que son las fundamentaciones, la fundamentación de las bases curriculares de religión católica, sin entrar en las bases curriculares todavía. Es la fundamentación. Esas son las primeras 30 páginas del programa. ¿Qué es lo que aparece en esta fundamentación? Esta primera etapa se subdivide en 2 grandes temas: antecedentes y orientaciones eclesiales. Toda la parte de antecedentes tiene que ver en lo que antes en el ERC, un homólogo en el ERC anterior, a las orientaciones pedagógicas curriculares. ¿Se acuerdan que antes, en la introducción del ERC antiguo, había fundamentos teológico-pastorales y fundamentaciones pedagógico-curriculares? Es como algo similar, pero al lenguaje actual, a lo que estamos hablando hoy día. Entonces, en los antecedentes vamos a encontrar el marco normativo de la clase de religión, también el tema de la nueva Ley General de Educación, también vamos a encontrar las principales innovaciones curriculares, algunas definiciones y conceptos, sobre todo para los profesores que solo son profesores de religión y que no han estado tan familiarizados con esta nueva nomenclatura. Se define lo que es un objetivo de aprendizaje, por ejemplo. Están los objetivos generales para básica y media, los objetivos de aprendizaje transversales, el aporte de la clase de religión a estos objetivos de aprendizaje transversales, la iglesia al servicio de la educación. Perdón, hasta ahí, hasta esa parte serían los antecedentes. Y ya cuando comenzamos a trabajar el tema de las orientaciones eclesiales, vamos a encontrar 3 subtemas, que sería la iglesia al servicio de la educación, naturaleza de la asignatura de religión y los principios valóricos de la asignatura de religión. Toda esta parte está en orientaciones eclesiales, que corresponderían también a los fundamentos. Siguiendo con la presentación, la segunda parte, digamos que la primera, hasta la página 29, tenía que ver con la fundamentación. Desde la página 30 a la 51, nosotros vamos a encontrar las bases curriculares de religión católica. Que yo les decía que esto puede ser la base en caso que haya, por ejemplo, una intención de 4 colegios que pertenecen a una misma fundación y quieran hacer un programa propio. Bueno, entonces esta sería la base, el piso mínimo sobre el cual
se tendría que articular ese nuevo programa. Aquí aparecen 4 temas en las bases curriculares. Esta parte necesita profesores de mucha lectura y reflexión para poder entender bien de qué se trata esta nueva propuesta de clase de religión, no solamente propuestas de programa, sino que es un poco más amplio, es poder hacer un discernimiento sobre qué tipo de clase de religión es la que necesitamos hoy, cuál es el nuevo enfoque que va a tener la clase de religión, que ahí tiene que ver, por ejemplo, con esta opción por la antropología, esto de tratar de desarrollar la espiritualidad de nuestros estudiantes, y eso requiere de cierta reflexión, de cierto análisis. También, según mi criterio, yo creo que debiera haber un espacio formativo solo para trabajar esta temática, por ejemplo, de cuáles son los grandes propósitos de la educación religiosa y el aporte que la clase de religión hace al desarrollo integral de la persona, del desarrollo de la espiritualidad. Creo que es bien importante ahondar un poco más en esa temática. Vamos pensando en la escuela de verano, Padre Gonzalo, ¿no es cierto? Y creo que hay que ir profundizando en esas temáticas, porque a nivel curricular es muy importante actualizarnos, pero también en temas disciplinarios a veces hay que echarle de nuevo una miradita al cuaderno de antropología, un librito por ahí, ¿no es cierto?, que nos ayude a refrescar esos conocimientos. También es bien importante que en las bases curriculares aparece como podríamos decir, un plus que tiene este programa, este carácter interdisciplinar, y que viene muy especificado después unidad por unidad. Y cómo la clase de religión aporta a la habilidad del siglo XXI. Eso viene también en esta segunda parte de bases curriculares. Está después la organización curricular, que son los 3 ejes, que los 3 ejes, aquí uno tiene que ir entendiendo como un esquema. Son 3 ejes, y estos 3 ejes atraviesan todo el programa. Y estos 3 ejes van a operacionalizarse a través de objetivos de aprendizaje. Antes, ¿se acuerdan que era como una tablita de doble entrada en el EREC 2005, donde aparecían las 4 áreas celebrativas, ¿se acuerdan? Testimonial, servicial, comunitaria, y para el otro lado, cuando uno tenía que leer los perfiles de egreso, aparecía relación con Dios, consigo mismo, con el entorno. Entonces, eso a veces para el profesor de religión era una dificultad, y cuando había que empezar a planificar, uno no sabía si el área era por unidad, el área era por clase, si una unidad podía tener 2 áreas, servicial y por ejemplo, comunitaria. Entonces, era a veces como un poco confuso, ¿ya? Y los profesores todavía, yo creo que han pasado no sé cuántos años, como 15 años, y todavía tienen confusiones de cómo realmente se planifica con la EREC. Entonces, ahora en esta nueva propuesta tratamos nosotros de que fuera lo más claro posible de cómo los objetivos de aprendizaje van permeando todo el currículum. Y esto se va haciendo por unidades. Después vamos a ir viendo un esquema. Estos ejes curriculares son 3. Naturaleza y cultura, persona y sociedad, religión y espiritualidad. Generalmente estos 3 ejes van a trabajar a través de 2 o 3 objetivos de aprendizaje en cada unidad. Ahí vamos a ver un esquema después. También están los objetivos de aprendizaje actitudinales, que vienen a ser como un reemplazo de los transversales de antes, y están los objetivos de aprendizaje por nivel. Primero a sexto, séptimo a segundo medio, tercero y cuarto medio. Entonces vienen ordenaditos por áreas, cada uno de los objetivos de aprendizaje que se van a trabajar por año, por área y por año. Entonces, eso viene todo en la página 30 a la 51. Posteriormente a eso vamos a encontrar la tercera parte del libro, de este programa nuevo. Y la tercera parte contiene el programa de estudio propiamente tal, donde vamos a encontrar el programa por curso. Este programa por curso está distribuido en 4 unidades. Cada curso, el primero básico hasta cuarto medio, tiene la misma estructura, ¿ya? Tiene 4 unidades. En cada unidad nosotros vamos a encontrar la gran idea, que podríamos decir es como un título, pero un título de fantasía.
En algunos casos la gran idea se repite con el título y en otros es un poquito más que el título, ¿ya? Está la gran idea y están los objetivos de aprendizaje y están los objetivos de aprendizaje actitudinales. Eso viene para cada unidad, ¿ya? Y después ya empieza a desglosarse, ¿no es cierto? Aparece este primer esquema general y después se comienza el desglose de unidad 1, por ejemplo, viene el propósito, la gran idea, las preguntas esenciales, indicador de evaluación, la conexión interdisciplinaria, y vienen actividades, que son sugerencias, y orientaciones para la actividad en el aula, algunas orientaciones para el profesor, podríamos decir, de carácter más didáctico, pedagógica, y orientaciones también para búsqueda de recursos. En algunos casos vienen ahí hasta unos links, una bibliografía que uno podría ocupar, ver tal texto. Entonces, eso es una ayuda para el profesor. Aquí es bien importante, cuando usted vaya a ver el programa, no se genere la expectativa de que usted va a tomar el programa y lo va a llevar y va a hacer la clase inmediatamente, porque no es así. Usted lo que sí va a encontrar va a ser las unidades, pero no viene planificado clase a clase, porque esa ya es la tarea que el profesor tiene que hacer, ¿verdad? De la bajada del currículum, ya, y hacerlo más operativo en su propia planificación. Entonces ese ya es un trabajo que el profesor es el que tiene que ir viendo de acuerdo también a las características de su estudiante, va viendo qué es lo más pertinente, qué actividades serían las que mejor me van a resultar, tengo que entender qué tipo de alumnos son los que tengo ahí en mi sala, si tengo 40 es distinto que si tengo 20, entonces todo ese tipo de tareas tiene que hacerla el profesor, ¿verdad? Ese discernimiento que es muy propio del trabajo en el aula. Ahora, en este trabajo en el aula, cuando usted ya tiene el programa y lo ha estudiado y usted dice, ya, yo este año voy a trabajar con el segundo básico. Me dieron el segundo básico de curso, ¿qué es lo que tengo que tener siempre sumamente claro? Primero, los 3 ejes. Van a estar presentes en todo el curso. Naturaleza y cultura, religión y espiritualidad, persona y sociedad. Los 3 ejes. Y mis objetivos de aprendizaje de ese año. Esas son mis cartas de navegación para hacer todo lo demás. Y los objetivos transversales, los actitudinales. Eso lo tengo que tener presente cuando comienzo a hacer mi trabajo de planificación para el año. Estos son los 3 ejes que son los que yo les he comentado, ¿ya? Que naturaleza y cultura, persona y sociedad, religión y espiritualidad. Entonces, en base a estos 3 ejes, se van a ir organizando mis objetivos que yo tengo para ese año, para ese curso con el que tengo que trabajar. Y algo muy importante, los objetivos de aprendizaje que yo voy a encontrarme siempre tienen que tener una triple dimensión. Una dimensión de conocimientos, que vendrían a ser estos datos, estos conceptos. Podríamos decir nosotros en nuestro lenguaje, para que sea más fácil, el contenido, ¿ya? El tema de la clase, podríamos decir, para que sea como más fácil de entender. La habilidad, que sería aquella capacidad que yo necesito para poder desarrollar las tareas, por ejemplo, si yo digo que la habilidad puede ser identificar, si el objetivo es identificar las cualidades personales, entonces ya estoy diciendo que la habilidad es identificar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para identificar? Nombrar, reconocer, por ejemplo. Pero si mi habilidad es comprender, es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, para comprender bien el objetivo de aprendizaje, tengo que hacer este desglose de conocimiento, o el tema, el contenido, el dato, la habilidad, pero también de la actitud. Y eso a veces es un poco más difícil de poder identificarlo en el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Pero cuando se hace el desglose de los indicadores de evaluación, ahí uno puede identificar mejor las actitudes que están a la base del objetivo de aprendizaje. Por eso, profesores, que es muy importante que nosotros cuando nos sentemos a planificar, leamos todo el programa que le corresponde a mi curso, leer el conjunto de las unidades con sus indicadores de evaluación
para poder entender la lógica que va a tener el trabajo en el aula que tengo que desarrollar después. Entonces, esos 3 elementitos son los que forman los objetivos de aprendizaje. Esto ustedes lo saben, ¿verdad? No es nada desconocido, porque ustedes que son profesores y están ahí en los colegios saben mucho mejor que nosotros este funcionamiento, ¿verdad? De los objetivos nuevos. Los 3 ejes, ¿cómo se van a comprender? Primero, el eje naturaleza y cultura. Naturaleza, bueno, esto viene mucho más detallado en el programa, entonces yo no voy a entrar mucho en esto porque quiero ir más a la parte más práctica. Naturaleza y cultura es comprender que nosotros vivimos, ¿verdad?, en medio de un entorno y estamos invitados también a hacernos responsables de ese entorno, nos constituimos en esta naturaleza, ¿verdad?, vivimos en un medio, es nuestra condición de posibilidad para existir, tener un tiempo, tener un espacio, y también hacernos parte responsable de ese espacio del cual nosotros somos parte. Estamos invitados a participar de la co-creación, ¿verdad? Eso es más teológico. Nuestra antropología nos indica que nosotros estamos invitados también a ser parte de la obra creadora de Dios, colaborando en su cuidado y siendo responsables. Pero también creamos cultura, creamos condiciones, creamos situaciones, circunstancias, y que también eso nos da una identidad a nosotros. Por eso que es muy importante este eje, porque no es lo mismo hacer una clase en la diócesis de Chillán, en el colegio rural de no sé dónde, a hacer una clase acá en Talca, en el colegio del centro de la escuela 5, por ejemplo. No es igual, porque ya culturalmente cada colegio es un espacio que tiene ciertas características, ciertos idearios, ciertos valores, rasgos identitarios que lo hacen particular, ¿verdad? Compartimos elementos comunes, por ejemplo, que son los básicos que tiene todo currículum, pero también tenemos que considerar que el interior, inclusive de nuestra sala de clase, se produce un pequeño espacio que tiene su propia identidad. Y eso es parte de la construcción humana. Nosotros construimos nuestra cultura con nuestros lenguajes, con nuestras formas de relacionarnos, con nuestros signos, nuestros símbolos. Todo eso es parte de lo que nosotros vamos construyendo. Después tenemos el eje persona y sociedad, donde sabemos que ahí es muy importante esta comprensión del ser humano en su dignidad, como un ser único, y esos son los elementos que nos puede entregar la antropología teológica cristiana, ¿verdad? Que nos da ciertas características de cómo nosotros podríamos comprender a la persona como un ser también relacional, que se relaciona consigo mismo, con Dios, con el entorno, pero que a la vez se va constituyendo en la medida que se relaciona con otros, y con otros también construye y configura su propia identidad. Finalmente, en el tema de religión y espiritualidad, que sería el último eje, aquí hay una valoración muy significativa de la persona, en este caso del acontecimiento cristológico, de la persona de Jesucristo, que va a ser el eje transversal, porque nuestra antropología cristiana se basa también, o sea, se basa fundamentalmente en el misterio de Jesucristo, en su persona. Nosotros ahí vemos la plenitud de lo humano, ¿verdad? Y tenemos también esta otra parte, que es la espiritualidad, entendiendo como una dimensión que es constitutiva del ser humano y que no necesariamente lo tienen las personas religiosas o las personas que tenemos una creencia, sino que la dimensión espiritual es común al ser humano, crea o no crea. Entonces, en ese sentido también es una puerta que se abre a estas otras realidades de estudiantes que a veces en su familia no han tenido todavía el primer anuncio, estudiantes que no tienen una práctica religiosa o todavía no han madurado en una experiencia de fe. Entonces también tienen un espacio en nuestra clase de religión desde esta perspectiva, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos que lo espiritual es igual a religión, ahí estamos cayendo, ¿verdad?, en un reduccionismo. Pero lo espiritual es algo constitutivo de la persona, entonces, más allá de las religiones. Esa es una forma especial de vivir una espiritualidad, pero lo espiritual, esta dimensión, es como la dimensión cognitiva, todos la tenemos. Entonces, es importante que la clase de religión se va a convertir en un espacio privilegiado para el desarrollo de esa dimensión, por supuesto. Y nosotros lo hacemos desde la óptica, desde la mirada confesional que la da la antropología cristiana, el cristianismo. Son los lentes desde los cuales miramos la persona, miramos la sociedad,
Por eso ese es nuestro aporte, por eso es que la clase de religión no es religión sola, es religión católica, ¿verdad? Es la perspectiva desde la cual nos situamos. Avanzando un poquito más, los objetivos también que están presentes, que serían esta parte, digamos, más transversal, también la clase de religión los integra, que son estos objetivos actitudinales, que esto ustedes saben que apuntan siempre al desarrollo de ciertas cualidades personales, y que están presentes no solo en la asignatura de religión, sino que están presentes en todo el currículum, no son exclusivos del profesor de religión. Sin embargo, uno debiera pensar que en nuestra clase a lo mejor se van a dar espacios mucho más ricos para poder vivir, por ejemplo, la interioridad, el encuentro consigo mismo, el autoconocimiento, que son parte de estos ejes de transversalidad. El respeto por el otro, la ciudadanía responsable, es decir, sabemos que desde nuestros contenidos, de nuestras estrategias, también podemos contribuir de una manera muy especial y muy rica a esta dimensión de transversalidad que tiene el currículo. Estas son las dimensiones, como ustedes ya las conocen seguramente, que es la dimensión física, afectiva, moral, espiritual, planes y proyectos, etcétera, que están presentes en todo el currículum nacional, y la clase de religión lo que se hace en las bases curriculares, se toman estos objetivos y se explica brevemente cómo estos pueden ser trabajados en la clase de religión. ¿Ya? Por ejemplo, la parte física tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, por ejemplo, ahí salen unas pistas, ¿ya? Y eso va a aparecer, está ahí en el programa muy bien definido. Ahí están algunas de las actitudes que se promueven a través de los objetivos transversales, de los objetivos de aprendizaje transversales. Esto está textual del programa, yo lo saqué de ahí para que ustedes puedan tener una idea de cómo aparecen estas definiciones, que sin duda van a ser un aporte al profesor de religión cuando después tenga que integrar un eje de transversalidad, o sea, uno de estas aristas de la transversalidad en sus unidades de aprendizaje. Entonces ahí está el respeto del cuerpo, el respeto de las expresiones diversas, espiritualidad, disposiciones a interpretar la vida, etcétera. Y son muchas más. Entonces aquí yo les puse como un ejemplo para que ustedes las puedan conocer. Esta es la parte práctica, que era la que en realidad creo que más le interesa a los profesores. El currículum está organizado en estos tres ejes, ¿ya? Que sería este que está aquí: persona, sociedad, religión y espiritualidad, y naturaleza y cultura. A cada uno de estos ejes les van a corresponder objetivos de aprendizaje, 2 o 3. Y le van a corresponder también objetivos de aprendizaje transversales que se van a ir colocando en las unidades. Luego viene el curso, y en cada curso vamos a encontrar 4 unidades, ¿ya? Que se tienen que ir trabajando como una secuencia. Cada unidad va a tener siempre la gran idea, los objetivos de aprendizaje, 2, 3 pueden llegar a ser, y los objetivos de aprendizaje transversal, o el OAA, que es el objetivo de aprendizaje actitudinal. Esa es la estructura. Siempre va a ser la misma estructura, de primero básico a cuarto medio. Las 4 unidades, la gran idea al interior de cada unidad. La gran idea va a tener los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje actitudinal. Luego va a venir en cada unidad el propósito con una narración, la gran idea, las preguntas esenciales, que esto es muy parecido a cómo están hechos los programas de tercero y cuarto. Las preguntas esenciales son aquellas preguntas que yo debiera responder durante el transcurso de la unidad, sobre todo cuando yo termino y digo, a ver, con todo lo que trabajé en estos 2 meses, ahora mis estudiantes podrán responder estas preguntas esenciales. Pueden ser como la gran orientación para mi evaluación de síntesis, por ejemplo, atender estas preguntas esenciales. Vienen objetivos y vienen indicadores de evaluación. Viene la conexión interdisciplinaria, que esto es el plus del programa. Esto antes no venía en el programa de 2005. Aquí nos dicen específicamente, esta unidad
con qué asignatura la podría trabajar y con qué objetivo de aprendizaje de esa asignatura se puede vincular. Entonces eso podría favorecerme un trabajo con un colega de ciencias, de historia, de orientación. Aquí el ejemplo que yo les voy a mostrar es de orientación. Entonces, es una posibilidad real y muy concreta que al profesor de religión le podría permitir desarrollar un trabajo con otros. Luego vienen actividades de sugerencia para el desarrollo de la unidad y vienen unas orientaciones para el aula donde me indican, en algunos casos hasta me muestran un instrumento de evaluación, con algunos criterios de evaluación y con algunos indicadores. Y recursos y sitios web donde yo podría encontrar algunas, a veces videos, profundizaciones temáticas, para poder trabajar la unidad que sea, digamos. Para cada unidad vienen estas propuestas. Ese es un ejemplo con el que vamos, mire, de aquí en adelante, profesor, yo les voy a mostrar algo que yo pienso que puede ayudar, pero no es que esté así definido y ni establecido por ley ni nada, sino que es una forma en que yo creo que puede ayudar a los profesores para ir entrando en el conocimiento del programa. Entonces tenemos las 4 unidades. Si ustedes se fijan, este es el programa de primero básico. En primero básico aquí está este primer cuadro. Si ustedes se fijan, la unidad número 1 tiene una gran idea. Esto se repite siempre hasta cuarto medio. Ya, la unidad sería, Dios nos creó para vivir como hermanos e hijos suyos. Si ustedes se fijan, aquí aparecen 2 objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje 3 y el objetivo de aprendizaje 4. ¿De dónde salen esos objetivos de aprendizaje? De las bases curriculares. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir a mi documentito, al programa, a las bases curriculares, donde me van a aparecer definidos los objetivos de aprendizaje por áreas. Si yo voy a revisar mi programa, en la página 45 del programa, voy a encontrar que el objetivo de aprendizaje 3, que es identificar las características con las que Dios ha creado al ser humano, corresponde al eje persona y sociedad. El objetivo de aprendizaje 4, que es reconocer el surgimiento de la vida, pertenece al eje religión y espiritualidad. Entonces, si ustedes se pueden fijar en la unidad número 1, nosotros vamos a encontrar 2 ejes que se van a trabajar aquí. Y está el objetivo actitudinal, objetivo de aprendizaje actitudinal 2, fomentar la propia vida espiritual que permite mejorar el encuentro consigo mismo. Entonces, uno tiene que hacer este ejercicio de ir a la base curricular para identificar, profesores, a qué eje corresponde. Si ustedes se dan cuenta, aquí, como son 4 unidades, y para cada unidad hay 2 objetivos de aprendizaje y 1 actitudinal, los objetivos de aprendizaje para primero básico son 5, y nosotros tenemos 4 unidades, por lo tanto se van a repetir. Si ustedes se fijan, la unidad 2 y la unidad 4 tienen el objetivo 1, pero la intencionalidad es la que va a ir cambiando en la medida que yo hago un análisis del objetivo y de la unidad en su conjunto. Por eso que yo les decía que es muy importante cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, con el primero básico, darme el tiempo de leer todo el primero básico para entender la dinámica que tiene, porque decía, pero ¿cómo si esto yo ya la trabajé? Bueno, la intencionalidad acá va a ser distinta seguramente. Por eso que usted tiene que leer los indicadores de evaluación, que son muy importantes. Entonces, este primer cuadro es el marco general anual, ¿ya? Luego, esto está copiado y pegado textual. Voy a encontrar el nombre de la unidad. Dios nos creó para vivir como hermanos e hijos suyos. El nombre de la unidad, en este caso, porque en algunos no es así, en este caso es igual a la gran idea, que está aquí, abajito. Aquí aparecen los objetivos de nuevo, ahí explicados, ¿verdad? Puestos ahí, y el propósito que viene a ser como una introducción a lo que se quiere lograr en esta unidad. Luego vamos a encontrar las preguntas esenciales.
Estas preguntas esenciales no hay que olvidarlas, ¿ah? Porque estas preguntas esenciales tienen que irme orientando a mí, sobre todo en la práctica pedagógica, de cómo yo debiera ir encaminando las actividades de las clases. Cosa que al final los niños pudieran responderme estas preguntas esenciales al término de la unidad. Bien, y aquí está el ejemplo de cómo se trabajaría el primer objetivo y el segundo objetivo, y vienen los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación, si ustedes se fijan, son como bien evidenciables. Son fáciles de poder reconocer. Por ejemplo, expresan rasgos personales. ¿Cómo los expresan? Expresar es decir, yo lo puedo pintar, lo puedo escribir, bueno, hasta en primero básico, pero a lo mejor puedo decirlo, puedo hacer una mímica, puedo cantarlo, es decir, los niños podrían expresar, claro que pueden expresar, pueden identificar, claro que pueden identificar, distinguir, expresar conducta, jugar, cantar, reír. Si ustedes se fijan, esto es muy superior a lo que antes había, expresan gozosamente, o no, era como una cosa como muy de sentimiento, gozosamente. Entonces uno dice, ¿cómo lo voy a evaluar? Bueno, pero aquí nosotros vemos que es mucho más fácil de poder evidenciarlo. Después viene la conexión interdisciplinaria, es decir, esta unidad, ¿cómo yo podría trabajarla con otra asignatura? En este caso particular, aquí la orientación es poder trabajarla con con el curso de orientación, por la asignatura orientación. ¿Por qué? Porque el objetivo de aprendizaje de orientación, el número 1, dice, identifican emociones experimentadas por ellos y por los demás. Y este es un tema que está presente en esta unidad número 1. Si volvemos atrás, fíjense ustedes en, por ejemplo, el primer indicador de evaluación. Tiene que ver también con expresar los rasgos personales, físicos, psicológicos, emocionales, intelectuales. Entonces ahí hay elementos que uno podría decir que tienen un punto en común, y yo podría trabajar con la profesora jefe en este caso, a lo mejor en respecto de las emociones de los niños, y hacer un trabajo con ella, compartido, y esto aquí se ve muy sencillo, pero por ejemplo en los cursos más grandes, uno podría desarrollar trabajos más complejos de proyectos, por ejemplo, en base a una metodología común, que son posibilidades de trabajo interdisciplinario. Ya, pero no me voy a ir a eso. Después vienen posibilidades de actividades. En este caso viene una actividad propuesta, y después vamos a encontrar orientaciones para la actividad del aula, de cómo se podría evaluar, aquí sale una posibilidad para evaluar, y algunos criterios de evaluación de ese trabajo que me aparece ahí, y los recursos. Eso es lo que vamos a encontrar de la primera unidad. Ustedes lo ven con mirada crítica, pueden decir, pero esto no es suficiente. Cuando yo quiero trabajar ahora ya tengo que irme a clase, no es suficiente. Entonces yo tengo que hacer la planificación de mi unidad, de mis clases. En algunas partes les piden clase a clase, en otras les piden unas planificaciones más generales. Tiene mucho que ver también con las directrices que cada colegio tiene, ¿verdad? Pero también con un estilo de profesor. Hay profesores que dicen, no, a mí en realidad me basta yo tener clarito lo que tengo que hacer y hago una planificación muy sencilla, pero no tengo que estar clase a clase. Hay otros profesores que sí necesitan tener clase a clase bien definido lo que van a hacer con los recursos, con todo. Bueno, eso queda a criterio de cada uno. Hasta aquí llega el programa, ¿ya? Esto es la bajada más concreta que tiene el programa. Lo que viene a continuación es el invento mío, ¿ya? Y yo se los preparé para ustedes este invento, así con una clase y todo. Voy a hacer un ejemplo de una clase. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Lo que yo haría. Esto igual lo estoy probando con mis estudiantes, ¿ah? Entonces estamos ahí tratando de ver si resulta o no resulta esta forma de planificar. Ellos lo encuentran un poco largo el camino, pero digo, mientras se apropien del programa, porque todavía no tenemos libros, no tenemos esos otros recursos. Entonces estamos así con lo de nosotros, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo puse la unidad, puse los objetivos de aprendizaje, los copié, textual, pero yo hice este trabajo del desglose. Puse la habilidad, que en este caso es el identificar, y puse el contenido. Ahora usted me puede decir, ¿y de dónde lo sacó? Lo saqué leyendo
la tablita esta que está aquí, esta, donde aparecen los objetivos de aprendizaje y los indicadores de evaluación. Yo creo que los indicadores de evaluación son claves para desarrollar el trabajo de planificación. Entonces, leí atentamente, puede que tenga varias cosas que mejorarle, pero es una propuesta. Y establecí algunos contenidos que yo creo que se pueden trabajar tomando solamente estoy tomando el primer objetivo de aprendizaje, el 3. El 4 lo voy a dejar para la segunda parte de mi unidad. Entonces, yo tengo que pensar que si anualmente tengo 4 unidades, yo podría decir voy a trabajar 2 unidades el primer semestre y 2 unidades el segundo semestre. Entonces, pensando así, uno podría decir que en cada unidad yo podría tener 7 a 8 semanas de clase. Entonces tengo que pensar que para cada unidad tendría que pensar 8 temas, o 7 temas, o 6 temas, dependiendo de la complejidad del tema. Hay temas que yo puedo trabajar en 2 clases. Yo hice un ejercicio sencillo, entonces yo pensé que esta unidad va a tener 8 semanas, entonces el objetivo 3 lo trabajo en 4 y el objetivo 4 lo trabajo en otras 4. Así lo pensé, bien fácil. Entonces lo que hice, tomé el primero, el objetivo 3, y puse la habilidad, que es identificar. Y los contenidos, rasgos personales, capacidades y gustos de otros, expresiones de ciertas conductas, gratitud por la creación de las personas, que serían como los temas que yo creo que debieran trabajarse en este primer objetivo. Pero también las tareas cognitivas o las tareas, las habilidades que los alumnos tienen que desarrollar para lograr esta identificación. Expresar emociones y rasgos personales, identificar capacidades, distinguir capacidades, expresar esas conductas, demostrar el agradecimiento. Entonces, es como para darse cuenta en el qué tengo que hacer y el cómo lo debiera hacer, o mediante qué actividad o qué tendría que hacer que los niños trataran de poder ejecutar para que logren el objetivo. Entonces hice este ejercicio, ¿ya? Ustedes pueden tener una idea 1000 veces mejor, ¿no es cierto?, para llegar a establecer sus temas, pero esta es una posibilidad. Luego, ya me pongo un poco más, concretando, digamos, un poco más en mi planificación, voy a decir, ya, estas 4, identifiqué estos posibles temas, estas posibles tareas, voy a ordenar esto en 4 sesiones. Entonces yo a la primera sesión serían los rasgos personales y las emociones. Entonces yo le puse un nombre de fantasía a mi clase que se llamaría Me reconozco y me valoro. Y aquí estamos trabajando el objetivo 3, ¿no es cierto? Que no se nos olvide, y el objetivo de aprendizaje que tiene que ver con mejorar el encuentro consigo mismo. Que eso está al inicio en ese cuadro grande de las 4 unidades. Después tendría un segundo tema que se llama capacidades y gustos personales, capacidades y gustos de otros, expresiones de conductas y sentimientos, y a lo mejor ahí podría ponerle otros nombres, así más bonito. Ya, ese sería como un ejercicio, y si ustedes se fijan, serían del objetivo 3, y para el 4 tengo que pensar en otros 4 más. Ahora voy a tomar el primero. Me reconozco y me valoro. ¿Cómo lo haría? Estoy pensando en un ejemplo de planificación de esto que usa el Ministerio de Educación para las guías que publican ahí en todas partes. Siempre se coloca la clase, se colocan los datos generales de la clase, ¿no es cierto?, a qué unidad pertenece, qué sé yo, y se ponen los objetivos de aprendizaje, que es copiar lo mismo de antes, el indicador de evaluación, que no se nos olvide, los que yo tomé para mi clase, yo tomé estos 2, y voy a mis 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué es lo que, como yo lo haría? Puse aquí mi clase que me reconozco y me valoro. En el momento de inicio, presentación del tema y el propósito de la clase, y haría una actividad de motivación que puede ser aprender la canción de los 5 sentidos. Hay una canción de los 5 sentidos que es muy bonita, que dice: el cuerpo es una maravilla, es como una máquina perfecta, y así, como bien alegre para los niños. Para ir desarrollando una motivación inicial de las cosas que ellos tienen para poder relacionarse con el mundo. Después, en el momento de desarrollo o de profundización del tema, ¿qué es lo que haría? Haría una dinámica de expresiones.
repartiría emojis, que son estos que se usan para los WhatsApp, para que ellos respondan frente a la frase o frente a situaciones. Por ejemplo, hoy me viene a ver mi prima para jugar. ¿Qué emoji levantaría? El feliz, el contento, el enojado, el triste, o sea, para que los niños vayan reconociendo emociones. Y así uno puede tener varias frases o varias situaciones y los niños pueden ir ahí mostrando su emoji, el que les guste más, como una manera de ir reconociendo emociones y poder expresarlas, ¿ya? Y que ellos puedan colocar cuando estoy enojado qué cara pongo, tratar como de ir haciendo un diálogo con ellos desde ese punto de vista. También otra actividad, entendiendo que los niños se aburren rápido, que en su cuaderno pueden hacer un dibujo de lo que los hace felices, porque esto tiene que ver con el reconocimiento de sus propios sentimientos también. Y ellos podrían después narrar su historia, narrar eso que han dibujado y que ellos identifican que es algo que a ellos les provoca una emoción de alegría, de felicidad, un sentimiento así. Y cómo se relacionan con las personas que están ahí involucradas, eso tiene que irlo guiando el profesor. Después podríamos crear un cuento, el cuento de los tesoros. Entonces, por ejemplo, ahí la profesora o el profesor creativamente puede improvisar un cuento donde dice que cada uno de nosotros tiene muchos tesoros, unos lindos ojos, un lindo pelo, las manos que pueden aplaudir, que pueden saludar, qué sé yo, uno puede inventar ahí algún cuento y que después los niños puedan identificar cuál sería su tesoro inigualable, aquello que ellos encuentran que tienen más bonito, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muy bonito mis ojos, o mi sonrisa, mi mamá dice que tengo el pelo muy bonito, o lo que más me gusta es mi voz, no sé, ahí pueden aparecer varias cosas. Y después, Dios nos hace únicos, nos regala cualidades físicas, psicológicas, emocionales, que ya sería cuando el profesor o la profesora trata de transmitir ya el conocimiento religioso, digamos. Y podemos reconocernos y expresarnos. Finalmente, para ir cerrando, se haría el ejercicio metacognitivo de que aprendimos hoy y podríamos hacer un corazón con una letra punteada que diga yo soy único, que a lo mejor me lo llevo para mi casa, lo pongo en mi pieza, no sé, ahí puedo inventar alguna cosa. Entonces, ¿cuáles serían los recursos para esta clase? Ahí está la canción, ahí están los emojis y estaría el corazoncito yo soy único. Esto no está en el programa, pero es algo que yo tengo que hacer como profesor para hacer esta bajada al programa. Bien, profesores. Esto sería lo que quería mostrarles. Ahora creo que es el espacio, no sé cuánto hablé, parece que hablé harto. Ya son las 5. Es un espacio si es que hay preguntas, consultas. Entiendo, profesora, que hay varias preguntas. Yo no sé si Germán las pudo resumir, o a lo mejor, para poder hacerlas. Voy leyendo, ¿se me escucha bien, cierto? Sí. Sí. Ya, voy leyendo en orden donde que fueron apareciendo. Por ejemplo, el profesor Cristian Sangüesa, que en una de esas puede abrir el micrófono también, pero él preguntaba, ¿qué ventajas y o desventajas otorga un programa propio en una escuela confesional? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Un programa cuál? ¿Qué ventajas y o desventajas otorga un programa propio en una escuela confesional? Un programa propio de religión, se refiere. Sí. Bueno, creo que tener un programa propio tiene más ventaja que desventaja. La posibilidad que existe al tener un programa propio es que yo lo presento al Ministerio de Educación como una asignatura más, que en este caso tendría que tener otro nombre, ¿verdad? Porque, bueno, ahí está todo el tema legal, de saberlo bien, que el programa, en este caso, el currículum nacional ofrece 2 horas, pero es opcional que los alumnos lo tomen. Entonces, si yo tengo un programa propio, a partir de las bases curriculares, ahí tendría que ser un programa que tenga otro nombre. Por ejemplo, cultura religiosa, programa de religión y espiritualidad, no sé, ahí cada colegio, cada congregación a veces levanta una propuesta. Y eso permite que el programa tenga nota, por ejemplo, y que incida directamente
en la promoción del estudiante, y es obligatorio. O sea, esa sería súper ventaja. Son buenas ventajas, sí, pero yo no le veo muchas desventajas al tener un programa propio. Lo que las desventajas que podría hacer es tratar como de que ese programa propio no se desvincule de las bases curriculares, porque en algunas oportunidades puede pasar que a veces por tratar de salvaguardar tanto mi identidad, de mi ideario, dejo un poco de lado esta mirada más amplia de la educación religiosa. Entonces, ese puede ser una desventaja, el desvincularse un poco de las bases curriculares, que tienen esta mirada más de apertura, más de diálogo. Entonces, tienden a ser los otros, puede que me equivoque lo que diga, pero en general, lo que uno ve de los otros programas tienden a ser muy doctrinales, muy, que no es malo, digamos, pero que a veces pueden tener esta desventaja de dejar fuera a aquellos que en el sistema público, por ejemplo, manifiestan abiertamente que son estudiantes que no tienen experiencias religiosas, experiencias de fe, puede ser. Pero es un programa, digamos, es una posibilidad que tienen los colegios de levantar sus propias propuestas, pero tienen que estar vinculadas a las bases curriculares en este caso, debiera ser así. Perdón, ahí sí tenía el micrófono apagado. Hay una pregunta también del profesor Alejandro González, que si tal vez él también puede contextualizar un poco la pregunta, sería bastante ideal. Pero dice así: si la habilidad es identificar. Es que, ¿sabes que siento así como otros ecos? Oye, no pero te será, no será no será estafa. Una estafa, ¿sí? Es de Book Hotel País. No sé quién estará con el micrófono abierto por ahí, porque le pongo silenciar y no pasa nada. Ya, pero el tema va en esto, que él decía, si la habilidad es identificar, ¿estará bien promover la demostración como tarea cognitiva? Por eso me gustaría saber si está el profesor Alejandro también para que pueda contextualizar la pregunta. Hola, aquí estoy yo. Sí, se trata del ejemplo que puso la profesora Mónica, que me parece un maravilloso ejemplo y un muy buen trabajo el que se hizo, porque se ordena mucho para la práctica, precisamente, que es lo que nos va a costar a todos un comienzo en cuanto a la organización de esta nueva ERE. Es que en el ejemplo que usted propuso aparecía como la habilidad, y dentro de las tareas cognitivas, la última era demuestran agradecimiento. ¿Van de la mano? ¿Lo puedo hacer sin mayores dificultades o hay buena disonancia? Esa era la pregunta. Ya, sí, se puede hacer porque si usted se fija, las habilidades cognitivas o las tareas cognitivas yo las pude sacar desde el indicador de evaluación. Ya. Entonces el indicador de evaluación me da la pista para qué es lo que yo debiera tratar de hacer en la clase. El indicador de evaluación es clave aquí, porque si ustedes se fijan con el puro objetivo, así a secas, sí, el objetivo de aprendizaje solo, me cuesta imaginar todo lo que el alumno debiera hacer para lograr ese objetivo. Entonces el indicador de evaluación me va dando como los pasos para lograr el objetivo o dentro de las tareas que el niño debiera desarrollar, en este caso del niño digo de primero básico, para que logre esa identificación. Entonces si él demuestra una alegría, demuestra, claro que después podría llegar a un paso posterior que sería identificar que frente a cierta situación lo que siento se llama alegría, se llama felicidad, por ejemplo. Ya, entiendo. Pero es tomando, ya, perfecto. Tomando como base el indicador de evaluación, profesor. Demostrar más en el sentido de manifestar. Claro, usted puede colocarle manifestar. Sí, claro, lo que pasa es que yo entendí demostrar como demostrar. Demostrar que de A pasamos a B y de B pasamos a C. Yo pensé que esa era una tarea cognitiva superior, pero lo entendí perfecto, ya. Claro, como una expresión, como una manifestación de algo. Entonces demuestra agradecimiento, a lo mejor a través de alguna, podemos hacer que los niños aprendan alguna canción con algunos gestos para demostrar su gratitud por las cosas bonitas que tienen. Pueden hacer ahí tantas cosas, el mismo corazoncito, regalárselo a algún compañero que tengan algún punto en común con ellos, no sé, ahí uno puede crear tantas cosas. Y ustedes saben mucho más porque están ahí todos los días con los niños, se les ocurren más cosas.
Bueno, procedo Muchas ahora gracias. también a leer una pregunta del profesor Pedro Pino, que menciona así: ¿los indicadores de evaluación se pueden emplear como objetivos de cada clase? Podría, pero tendría usted que adaptarlos. Tendría que colocarlos en el infinitivo, por ejemplo. El verbo, porque siempre el objetivo es una acción que se coloca en infinitivo. Entonces, expresar, reconocer, identificar y teniendo siempre presente que el objetivo o el propósito tiene ciertas partes. Entonces, lo que sí yo podría decir con total certeza es que el indicador es un insumo para que yo haga ese trabajo, digamos, porque el indicador es como lo final, pero es un insumo para que yo haga el trabajo a la inversa, digamos, de pensar, mira, si los niños tienen que ser capaces de llegar a ir haciendo un reconocimiento de sus emociones, de sus rasgos personales, que les son propios, entonces a lo mejor mi objetivo será que ellos sean capaces de reconocer, y así hago, reconocer, y después vendría el tema, ¿cierto? Siempre un objetivo tiene esa estructura, el verbo en infinitivo, el tema, y después uno le coloca a veces un referente, ¿es cierto? Le pone ahí una condición de calidad se llama también. Entonces pongo reconocer las emociones y pongo el referente, frente a situaciones que plantea en la vida cotidiana o a la experiencia que vivo con mi familia, por ejemplo. Entonces ahí pongo el referente al final. Pero el indicador de evaluación sin duda va a ser una pista que me va a permitir a mí como profesor desarrollar el propósito de la clase. Es una pista. Muchas gracias, profesora. Luego tenemos una consulta del profesor César Chang, que, bueno, si también en algún momento puede activar su micrófono, sería ideal, pero dice así: ¿cómo llevamos esta nueva propuesta en las clases asincrónicas 100%? ¿Y qué debemos tener en cuenta en las clases sincrónicas, dado que solo son sesiones en general de 30 o 40 minutos? Bueno, tremenda pregunta, pero mire, en realidad nosotros estamos pensando que esto se va a implementar el próximo año, ya no ahora, para el próximo año. Entonces pensemos que el próximo año vamos a tener mejores condiciones para el desarrollo de las clases. Pero yo creo que uno tiene que ir, profesores, siempre como a lo esencial, ¿ya? Hay que ir a lo esencial. Y eso implica que, por ejemplo, si yo tengo en este nuevo programa, tengo objetivos de aprendizaje, yo tengo que ir tratando de darme cuenta bien qué habilidad tengo que desarrollar y cuál sería el contenido central. Y en base a eso armar mis 40 minutos, mis 45 minutos. Y creo que en este tiempo en el que estamos hoy día, yo no sé si tenemos que ahondar tanto en tanto contenido, yo creo que esa no es la clave hoy día. Hoy día necesitamos que el contenido se transforme en un medio para desarrollar más bien habilidades y sobre todo en este momento actual, actitudes. Dar un espacio para el acompañamiento, para la escucha, usar, digamos, nuestros contenidos de religión siempre para dejar un mensaje para que el niño pueda compartir con su familia, aprovechando que están las clases ahí mismo en la casa. Entonces yo creo que hay que tener ahí algunas claves distintas para el trabajo que tenemos hoy, digamos, en este contexto de emergencia sanitaria. Entonces, mire, por ejemplo, ya voy a pasar un aviso, padre, espero que se pueda, pero nosotros en nuestra universidad tenemos aquí en Talca mucha zona rural, mucha. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos llegar con nuestra franja? Queríamos hacer algo con los profesores de religión. Entonces hicimos una franja educativa, pero por la radio. Entonces ustedes comprenderán que escuchar la radio es más en el campo, entonces lo estamos haciendo en la radio en esa frecuencia FM, pero también AM, porque en algunos campos se escucha en alguna radio nomás. Entonces, hicimos una franja radial, pero audio de 15 minutos. No puede ser más largo, 10 a 15 minutos, sobre un tema muy específico. Entonces le pusimos nuestra franja educativa. Tenemos una buena noticia. Entonces, un día empezamos así como una breve historia de la salvación, muy cortita, pero sobre todo del Nuevo Testamento, de la historia de Jesús, quién es Jesús, el nacimiento, después la infancia, Jesús y sus primeros amigos, y así organizamos 13 clases, 13 programas radiales.
Pero ¿qué pasa? Que el programa radial no siempre se puede reproducir, entonces se escuchó y el que no estuvo atento perdió. Entonces ahí lo que hicimos fue trasladar ese audio y le pusimos unos PPT y ahora están en cápsulas en YouTube. Y ahí nuestros profesores de la diócesis pueden tomar la cápsula y se la mandan a su estudiante y después ustedes profundizan una actividad, hacen alguna cosa, porque ahí está la información nomás, el tema. Entonces usted ahí hace alguna actividad, porque nosotros igual les planteamos las preguntas, 2 preguntitas al inicio, 2 preguntitas al final, para que los niños aprendan, y están así como transversales, porque yo creo que sirven como de tercero básico hasta como séptimo, así como están planteadas. Entonces tenemos ese aporte, digamos, porque sabemos que en estos tiempos no podemos estar haciendo las clases de 45 minutos. Yo lo que sí sé, que en este tema de la priorización curricular está trabajando la conferencia episcopal, porque se lo han pedido. ¿Ya? Bueno, ayer el profesor Francisco Montero debía haber dicho ahí alguna cosa, porque él trabaja ahí en la conferencia episcopal, en la comisión, pero ellos están trabajando en el tema de la priorización curricular. Pero no es para este programa es para implementar el próximo año. ¿Qué más tengo? Bueno, ahí también iba a salir justamente esa pregunta que era de la priorización de... Sí, lo que le alcancé a ver, por eso que les dije. Y hay otra pregunta más, creo que hay una más. A ver, déjenme buscar. Acá. Dice la profesora Valeria Vicencio, dice, ¿los actuales indicadores de evaluación están planteados de manera progresiva a nivel de curso y a lo largo de todos los cursos? Claro, pero sin embargo, lo que va haciendo más complejo el indicador de evaluación no es siempre el verbo conjugado. No es, por ejemplo, porque demostrar, lo que va haciendo, demostrar puede aparecer en primero básico, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, sino que es el qué tengo que demostrar. Eso es lo que va haciéndose más complejo en la medida que avanza curricularmente en la trayectoria. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que ahora será demostrar una emoción, pero después va a tener que demostrar, por ejemplo, un argumento sólido frente a una determinada propuesta de ciudadanía, por ejemplo, de la responsabilidad social, ya esos son temas de tercero, cuarto, medio. Pero el que hace la diferencia, ahí se va notando la progresión de porque los indicadores, o sea, porque los objetivos de aprendizaje también son más complejos. Entonces uno va viendo esa progresión, si bien los ejes son transversales, los ejes están presentes en todo el currículum, sin embargo los objetivos de aprendizaje van siendo más complejos a la medida que avanza la trayectoria. Entonces no es lo mismo trabajar, aunque pareciera que los temas se repiten, no es lo mismo trabajar qué significa el ser humano en primero básico a trabajarlo en cuarto medio cuando estamos hablando del proyecto de vida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso hace mucho más complejo, por supuesto. Están organizados así. Bien, esas son las consultas que están... Muy bien. Aquí había una pregunta que se dice que si se pueden crear criterios de evaluación de acuerdo a la realidad. Aquí hay algo bien importante, profesores. El programa de religión siempre es un piso común, es un piso que nos quiere a nosotros dar una articulación, digamos. Pero sin embargo yo tengo que atender mi realidad, entonces yo tengo que adecuarlo a mi contexto, a mi realidad. A lo mejor justo voy a coincidir en que tengo en mi clase muchos niños con papás separados, por ejemplo. Y yo dele con hablar del matrimonio, de la papá, la mamá, la familia ideal, y a lo mejor muchos de ellos viven con la abuelita. Entonces a lo mejor yo lo que debiera hacer, teniendo conocimiento, que el indicador de evaluación, incluir, por ejemplo, la figura de los abuelitos, de las abuelitas en mis actividades. Por ahí estoy pensando así en una cosa como muy, a lo mejor muy, muy básica, pero tiene que atender la realidad en la cual, que soy yo profesor, el que mejor la conozco. Entonces, integrar esos elementos del contexto, por supuesto que se pueden hacer. Siempre el programa es una base sobre la cual yo voy también intencionalizando mis trabajos, digamos, con los niños, mis actividades, mis procesos evaluativos. Yo voy ahí integrando lo que desde mi propia experiencia va a enriquecer ese currículum. Un programa nunca va a ser perfecto, pero un programa sin un profesor que lo implemente y que lo adapte a su realidad no tiene ningún sentido. Es un instrumento más, es un documento más. Pero en la medida que yo lo haga vida con mis estudiantes, cuando lo adapto a sus realidades, ahí el programa realmente es bueno.
cuando yo lo puedo adaptar a la realidad concreta de mis alumnos. Dos cositas más. Hay un profesor que pregunta qué bibliografía nos sugiere para ahondar en la antropología cristiana, y el profesor Carlos Ibáñez pregunta qué opina de la organización y aporte de los textos de religión. Ya. Bueno, en la antropología cristiana hay unos textos de la Daria, por ejemplo. A lo mejor yo podría después mandarles un par de sugerencias, un par de libritos que pueden ayudar a los profesores, pero hay un buen texto de antropología que puede ser el de la Daria. Ahora, respecto de los libros de religión, bueno, ahí los libros de religión uno debe entender que siempre los libros van a ser un recurso, ¿ya? Es un recurso que a veces hacen este trabajo que yo les digo que uno lo está haciendo así como desde del puro análisis personal y que puedes compartirlos con otros, pero a veces el libro ya me viene ya con la tarea un poco más resuelta. Eso es lo que hace el texto de estudio, nos resuelve un poco el tema de la planificación. Ahora, aquí es bien importante entender que también cada editorial le va dando un sello a sus textos. Entonces yo no puedo llegar y tomar el libro y colocarlo así sin ningún juicio crítico, sino que también requiere, por muy buena que sea la editorial, requiere de un análisis de parte del profesor para su adaptación. No es llegar y tomar y listo. No es así. ¿Facilita? Sí, facilita el trabajo. Pero es importante que nosotros podamos entender que por muy buenos que sean los libros siempre van a ser un recurso. Lo que no puede faltar nunca es un buen profesor que implemente una buena clase. Los libros por sí mismos pueden ser muy buenos, pero es el profesor el que hace la diferencia. Y podemos trabajar perfectamente bien sin libro. Una buena formación. Padre. Además que hoy día hay muchos recursos disponibles, muchos. Sí. Entonces el libro lo que va a hacer es facilitarme, por supuesto, me va a facilitar y me va a ordenar, pero lamentablemente los libros tienen un costo, y esos costos no son asumidos por el Ministerio de Educación, son asumidos a veces por el mismo profesor, y en los colegios que son más grandes a veces hacen estas compras o pueden exigir a los papás, pero esas son, digamos, un porcentaje que no es la mayoría está en los colegios públicos, y en los colegios públicos no hay acceso a los textos de estudio, a los textos en forma obligatoria, y los libros tienen que costearlos los profesores, si es que quieren tener esos recursos, o colaborarse unos con otros. Los profesores, yo creo que ese es un trabajo muy importante, que los profesores tienen que hacer redes, tienen que unirse, tienen que trabajar en conjunto con las universidades pueden ofrecer espacios formativos para los profesores para profundizar en algunos temas, pero sobre todo crear redes. Yo creo que esa es como la gran enseñanza también que nos ha dejado de todo esto que estamos viviendo, que ha sido posible crear redes que antes nosotros creíamos que era toda una complicación. Y ya vemos lo fácil que es juntarse, gente que es de distintos lugares, compartimos una reflexión común, también podemos juntarnos a trabajar, a ver, hagamos unas unidades, ¿qué te parece? También puede ser una posibilidad. Yo creo que hay que animarse a trabajar en conjunto. Y en eso las universidades yo creo que tienen una gran tarea, acompañar a los profesores de religión. Sí, en ese sentido, profesora, nosotros acá en la vicaría, en la diócesis de Chillán, hemos tratado de generar redes de apoyo entre profesores a través de la coordinación comunal. Tenemos varios profesores que son coordinadores a nivel comunal de los demás profesores. Ahora siempre la tarea es un poco compleja, pero se ha hecho ese esfuerzo y está ya establecido como una forma de trabajo dentro de la vicaría. Lo segundo también, nosotros creamos un blog específico para profesores de religión que no siempre es muy utilizado, en donde tenemos bastantes recursos, materiales a los cuales los profesores pueden recurrir, pueden entrar y pueden utilizar, están a libre disposición. Algunos profesores han tenido la delicadeza y la gentileza más bien de hacernos llegar material que están elaborando o trabajos que han desarrollado, y también nosotros los hemos ido integrando en ese blog.
Germán acaba de publicarlo ahí nuevamente en el chat, el blog de la Vicaría de los Profesores de Religión. Y esperemos que con este trabajo que usted también ahora nos ha mostrado, podamos ir recibiendo más material de manera tal que podamos ir clasificándolo para que sea más fácil también el acceso a todos los profesores. Lo segundo que quería decirle es a los profesores y recordarles más bien que Germán, el coordinador pastoral de la Vicaría, les ha hecho llegar ya a ustedes en 2 ocasiones los planes y programas de la clase de religión, los nuevos, a través de los correos electrónicos. A los que no les ha llegado los planes y programas, puede ser por 2 razones: o no han visto el correo, no lo han leído, o anotaron mal su correo electrónico, pero ya en 2 ocasiones hemos hecho llegar ese material. Apenas salió el plan y programa, nosotros los entregamos porque nos parecía que era importante que los profesores empezaran ya a familiarizarse con él, a estudiarlo, a leerlo, para ir incorporándolo ya el próximo año en su tarea cotidiana. Claro. Eso. Y lo tercero... Padre, aprovechando eso, en el link que dejé yo, que es de el blog, que es el drive que tenemos como Vicaría, que es donde hay mucho material, que bueno, se ha ido actualizando, mucho material de guía, presentaciones, etcétera. En ese drive también están los nuevos planes para que puedan descargarse, por si acaso. Hay una carpeta dentro de ese drive, les digo al tiro, que justo se llama Nuevos Programas de Religión Católica. Y ahí, dentro de esa carpeta, están los nuevos programas también. Sí. Como para que los profesores lo recuerden, refrescarles un poco esta información. Lo tercero, creo, ya se me olvidó si llama lo tercero es claramente definir que tenemos una tarea enorme en el ámbito de la formación y en el ámbito de la formación teológica del profesorado. Porque estas cuestiones de carácter más técnico, pedagógico, la mayoría de los profesores los manejan muy bien. Yo creo que a lo mejor necesitarían una aportación, algunas cuestiones específicas de la didáctica de la religión, pero en el ámbito de la formación teológica y filosófica también, porque entendemos que estas 2 cosas van de la mano, tenemos ahí estamos al debe y tenemos que generar una instancia de formación para ello. Esa ya está recogida, esa inquietud y esa debilidad, ese desafío, digamos, para poder desarrollar a través de la Vicaría de la Educación algún material o alguna propuesta de formación para los profesores. Sí. Lo cuarto, agradecerle a usted, profesora Mónica, su presentación. He visto los comentarios que han hecho los profesores en el chat y que son muy positivos. Le agradecemos su claridad y la forma como nos ha presentado esta parte de nuestra formación. Esperamos que más adelante podamos nuevamente tenerla con nosotros. Vamos a tener presente, digamos, su persona para poder invitarla en algún momento, a lo mejor ya de manera presencial. Para que ¡Ay, podamos, Dios quiera! Ojalá Dios quiera sea pronto. Y así poder seguir profundizando en los ámbitos. Hay temas muy relevantes. Sí. Mire, yo creo que es muy importante irse actualizando, como yo le decía, en esta parte curricular, pero también en temas que son disciplinares. Por ejemplo, nosotros no podríamos no conocer bien el desarrollo religioso de un estudiante, la psicología religiosa. Un profesor debiera ser experto en eso, porque debiera conocer bien cómo se van desarrollando, por ejemplo, todo el tema de la espiritualidad, el desarrollo de la autoridad, de los simbolismos. Hay tantas cosas que uno debiera ir profundizando. Entonces, y así, de cristología, de antropología, de mariología, tantas cosas que uno podría, pero yo creo que la base, un profesor debiera menos tener ciertas luces, ¿verdad?, de conocimiento de antropología teológica y de psicología religiosa y de didáctica. 3 cositas al menos que yo creo que son un punto de partida para una buena implementación de cualquier programa, de este y del que sea. Sí. Muchas gracias. Les recuerdo, gracias profesora Mónica, le damos un aplauso virtual como ayer lo hicimos. Sí, les voy a mandar el link
de nuestro programa radial para que nos sigan en YouTube y le pongan ahí me gusta. Muy bien. Se los voy a colocar aquí. ¿En el YouTube o acá? No, se los voy a colocar ahí para que me sigan en YouTube. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, recordarles entonces que mañana a las 4 de la tarde tenemos este encuentro con el profesor, se me olvida siempre el nombre, Germán, Javier se llama, ¿no? No, se llama Daniel. Daniel. Daniel de la Fundación CECI, ecólogo y trabaja el tema de la contención. Va a ser una propuesta bien interesante, bien buena. Yo les recuerdo, profesores, si ustedes quieren invitar a otro profesor, basta que le hagan llegar el link o algún orientador de algún colegio o quien a ustedes les parezca que les sea provechoso este encuentro, sería muy bueno que los inviten. Total, tenemos capacidad todavía para acoger más dentro de nuestra plataforma. Sí, el tema se llama promoción del autocuidado y contención emocional. Promoción del autocuidado y contención emocional, mañana. Así es que les agradecemos enormemente a todos ustedes y que el Señor los bendiga. Les voy a dar la bendición ahora a todos. Que el Señor les bendiga y les proteja, Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adiós, que estén muy bien.